Hola gente, hola gente. Les cuento que en este momento del mundo estoy absolutamente enojada con absolutamente todo, excepto con esta cosita bonita. Les presento a Winky Winky. ¿Es la violencia en Carrie una respuesta legítima al horror de crecer en un ambiente opresivo siendo mujer? ¿Carrie es un monstruo o es el espejo de la violencia ejercida contra la mujer en esta sociedad? ¿Puede una chica en llamas ser una heroína trágica y a la vez ese ejemplo perfecto de empoderamiento oscuro? Si estas temáticas te llaman la atención, te invito a quedarte aquí y adentrarte junto a mí en los laureles de la noche, porque hoy voy a hacer no solamente una reseña de Carrie de Stephen King, que de hecho aquí lo tengo, sino que además voy a hacer un análisis del female rage o la furia femenina dentro de la literatura. Carrie cuenta la historia de una chica tímida y aislada que es constantemente humillada, por un lado por sus compañeros y compañeras en clase y por otro lado por su madre, que es una fanática religiosa obsesiva. Sin embargo, el día de su primera regla empieza a desarrollar cierto poder y ese poder se va juntando con la tensión del sufrimiento que ella ha venido acumulando a lo largo de los años ante tanto abuso, que finalmente va a terminar explotando en el baile de graduación. Está clasificada como terror psicológico y fue la primera obra publicada por Stephen King. Y un pequeño dato curioso es que cuando él la estaba empezando a escribir, a él no le gustaba, prácticamente la echó a la basura y su esposa la vio y fue como, oye, esto está chévere, ¿por qué no sigues con esto? Esto me gusta, trabájalo. Entonces, pues muchísimas gracias, esposa de Stephen King, por darnos esta obra, o bueno, por ser parte importante del nacimiento de esta obra. Ojalá fuera hoy y Jesús no viniera con un cordero y un cayado de pastor, sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas, para arrancar el mal y destruirlo en medio de los alaridos. Un Jesús terrible, cargado de sangre y de justicia. Si ella pudiera ser su brazo y su espada. Había tratado de ser como las demás. Había desafiado a su madre de 1000 pequeñas maneras. Había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como a una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su Biblia bajo el brazo. Entonces, pues para hacer la reseña es súper importante que hablemos algo del contexto cultural, de la fecha de publicación, del momento en el que fue publicado y lugar. Stephen King pues es uno de los autores más reconocidos dentro de lo que es el género de terror, y Carrie fue publicada en 1974, entonces pues habría que hablar de los años 70 en Estados Unidos, que fueron una época donde en el arte se estaba explorando bastante lo que son temas sociales, en que la segunda ola del feminismo era importante. Otra cosa, Stephen King tenía alrededor de 27 años cuando la publicó, y algunas películas de la década fue, por ejemplo, El Padrino 2, Chinatown o La Matanza de Texas. De hecho, fue una época de muchos slasher, ya en lo que especifica el terror. Y al final de la década salió la película de Alien, El octavo pasajero, que tiene una estructura muy de slasher. Se acaba de bajar nuestra gatita. Vamos a ver si se quiere despedir de ustedes. Es lo único que me ayuda a yo no terminar explotando. Gracias a ella no exploto. Gracias a ella no soy un reactor nuclear que explota. Boom, 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 boom. Ay, niña. Algo que es bien interesante es que esta obra de Stephen King, Carrie, fue ambientada en 1979, o sea, fue ambientada en un futuro próximo, lo que le podía dar cierto carácter un poco como casi premonitorio, como de esto podría pasar muy fácil en estos días, en un par de años en el futuro. Y bueno, leyendo acá las notas del autor, Stephen King se inspiró en 2 casos reales de 2 chicas que él conoció, que vivían en un entorno bastante opresivo también, y en ella se inspiró para crear al personaje de Carrie. Y además de estas 2 chicas, se inspiró también en un caso que él leyó de un artículo, una revista científica,
donde se relataba que una familia creía estar viviendo un episodio de paranormal con un poltergeist, pero realmente se trataba de que la hija adolescente tenía poderes telequinéticos. Entonces, pues él pensó, esto está como interesante, lo voy a utilizar para una historia. Y así pues surgió Carrie. Y pues en cuanto a la adaptación, se considera uno de los clásicos dentro del cine a la hora de hablar sobre películas femcel, que es un término que se ha venido popularizando, y películas pues de ira femenina o incluso de Good for Her. Claramente ha dejado una marca icónica en la cultura popular, tanto a nivel de libro como de adaptación. Entonces ahora voy a pasar un poco a mi opinión sobre la novela como tal y los aspectos que más me gustaron, por los que considero que es una obra muy buena y que ha logrado generar todo este impacto, sobre todo en una época en la que actualmente un libro de Stephen King se vende fácil porque él ya tiene nombre, pero cuando él publicó Carrie, pues no era alguien así tan reconocido como lo es hoy en día, no era el rey del terror por aquel entonces, pero gracias a, pues Carrie es como una de esas piezas, escaleritas que lo llevó a ese título, entonces me parece interesantísimo indagar en esa creación de esa historia. Entonces los aspectos que más me gustaron de Carrie, el principal o uno de los principales yo diría que es la carga simbólica de esta obra, porque el elemento de la sangre aparece constantemente como un elemento que representa pues la sexualidad, el despertar sexual, pero también un poco como cierto empoderamiento o se conecta con lo que es el desarrollo de los poderes de Carrie. Entonces es bien curioso porque aunque representa eso, la naturaleza, los poderes, empoderamiento de Carrie, su despertar sexual es un elemento con el que se la humilla y se la oprime constantemente tanto de parte de sus compañeras que la llegada de la regla pues fue traumática para ella porque se burlaron de ella, como con su madre que la ve como un ser sucio, como una bruja, como algo del diablo. Entonces es casi como si a Carrie se la oprimiera simplemente por su propio desarrollo, por su propio crecimiento natural y pues por su propia naturaleza. Algo bien interesante es la narración que se focaliza en varios personajes. Va en tercera persona y se focaliza a veces en la misma Carrie, aunque no tanto, el personaje de Sue, que es una chica que es de las que más, quizá la que más empatiza con Carrie en toda la novela. Chris, que es una de las principales antagonistas y de la que más hace bullying a Carrie en el colegio, la madre de Carrie, la otra de las principales antagonistas. De hecho, me encantaría que me dijeran en comentarios quién consideran que es la principal antagonista, si Chris o la madre de Carrie. Y pues a veces también tiene, digamos, fragmentos de artículos científicos o de noticias y eso le da un carácter bastante frío a la obra, esta narración, pero también muy interesante porque nos da esa multiperspectiva de no solo lo que dice este personaje de lo que ocurrió, sino también lo que dice y reflexiona este otro personaje. Es casi como si la obra fuera una especie de rompecabezas y nos van dando las piecitas de lo que pasó y es bien curioso porque desde el principio ya sabemos cómo va a acabar esta historia, ya se nos cuenta que todo va a acabar muy mal, ya se sabe, pero la gracia de la historia, y esto es algo que admiro muchísimo en Stephen King, en su manejo de la tensión, es ver cómo ocurre eso y a medida que vamos leyendo y nos van construyendo y montando las piezas de lo que va a pasar, cada vez queremos entrar más y más en la mente de Carrie y en cierto sentido también explotar con ella, como Carrie, es que si yo estuviera ahí contigo, es que yo quiero gritar, yo también querría gritar. Yo, si yo tuviera telequinesis, ¿qué cosas no habrían pasado? Ah, qué bueno que yo no tengo telequinesis, porque... Bueno, mi querida Carrie, la verdad es que la admiro, aunque puede ser algo cuestionable, pero espero que me entiendan los que estén viendo este video y conozcan la obra.
También pues la iconografía religiosa es algo que está muy presente porque pues de ahí es que surge la opresión que se le hace a Carrie en su hogar por parte de su madre, y hay un crucifijo y muchas figuras religiosas y un discurso opresivo religioso por parte de la madre a Carrie. Entonces, pues ahora que hablamos de la narración y de los personajes y la construcción de tensión por parte de Stephen King, ahora viene algo que me encantaría y siempre me fascina compartir con ustedes, que lo hice en mi video de las vírgenes suicidas y el ADN de la sad girl en la literatura y la cultura. Y voy a hacer lo mismo con el ADN de la female rage o el female rage dentro de la cultura. Un poquito de contexto es qué es el female rage para el que de pronto no esté tan familiarizado o familiarizada con este término. Se refiere a ira, frustración o indignación de las mujeres como una respuesta a la injusticia, opresión o limitación de sus derechos dentro de la sociedad patriarcal. Y no se trata simplemente de un enojo personal, sino que va más allá, es un enojo político, un enojo colectivo y social, y también cultural. Es una reacción al patriarcado, a la opresión femenina, a la desigualdad y también a las expectativas de género. Y la verdad es un tema que cada vez me está obsesionando e interesando muchísimo más, sobre todo desde que yo vi la película de Pearl, que de hecho siento que tiene muchísimos elementos en común con Carrie y es una de mis favoritas. Cada vez siento que necesito aprender un poco más del female rage porque nos permite explorar sentimientos, sensaciones y reacciones que están muy guardadas de pronto en el inconsciente femenino, pero es necesario verbalizarlas. Entonces, empezando pues por la mitología, una figura muy importante que tiene mucho que ver con esta ira femenina, esta mujer explosiva que con su poder hace daño y explota, es Medusa, que de hecho fue un personaje que sufrió abuso, fue un personaje que al acostarse con el dios Poseidón en un templo de Atenea, Atenea los descubrió y se enojó, y el castigo, pues en lugar de haber sido para Poseidón, fue para ella. La convirtió en un monstruo y pues incluso Atenea ayudó al héroe a vencerla. Entonces pues Medusa es una de esas imágenes que más está en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular de la mujer que petrifica a las personas, especialmente a los hombres, casi que con su ira. También está, por ejemplo, Aracne o las figuras de las furias, que son espíritus hijos de Urano, espíritus femeninos, que castigan a los crímenes cometidos, especialmente crímenes de familias. Y bueno, en la mitología griega hay bastantes monstruos, bastantes figuras monstruosas de un carácter femenino. Pero no solamente está la mujer monstruo tan explorada sobre todo en la mitología y el folclore, sino por ejemplo está Medea, quien después de que Jasón se casara con otra mujer, decide vengarse de él matando a sus hijos. Entonces, pues es una mujer que completamente herida, al sentirse completamente traicionada, pues explota y lo que hace es una venganza bastante maligna. Y ahora saltando de pues el mundo griego un poco al folclore colombiano, una leyenda que siempre me ha gustado mucho es la de la pata sola, que fue una mujer que le fue infiel a su esposo, y el esposo, cuando la encontró, le cortó la pierna y pues ella murió desangrada, pero desde entonces su espíritu vaga con una sola pierna, seduce a hombres y bueno, y los asesina. La Madre Monte también, pero ella lo hace más, por lo que yo entiendo, desde la protección a la naturaleza. También en la mitología nórdica hay un tipo de espíritus que son las uldras, figuras femeninas que tienen como una cola de zorro, y cuenta un poco la leyenda que ellas van en los bosques y si encuentran a un hombre que las satisface, ellas le conceden un deseo o le conceden tipo riquezas y bendiciones, pero si el hombre no las satisface, pues lo matan. Así, lo más natural y sencillo, lo más lógico que se podría esperar. También en la mitología nórdica, hasta cierto punto, creo que la mismísima diosa Hel, que tiene mitad de su cuerpo como mujer hermosa y atractiva y la mitad como un cadáver, tiene algo de ira o enojo ante el destierro, que ella no es como tan amada, sino que es respetada y temida. Bueno, y ahora les voy a hablar de algunos del folclore japonés, que si hay algo que abunda en el folclore japonés
son mujeres enojadas. Habría que hacer alguna especie de estudio y análisis cultural que yo creo que sería súper interesante de por qué en la literatura y folclore japonés hay tantas mujeres enojadas y explosivas, pero me parece brillante e interesantísimo. Sobre todo tipos de fantasmas como vengativos. Por ejemplo, está, ya les digo los nombres no los tengo aquí exactamente en la memoria. La Hanya, que es un espíritu de una mujer convertida en demonio por celos extremos y como que tiene cuernos, según comprendo. La Kushisake Onna, perdónenme mi pronunciación, que es una mujer que tiene la boca cortada, es un fantasma vengativo y ataca a los hombres que se aparecen en su camino. Yumaba es como una bruja de la montaña que devora a los viajeros. Está también la figura de Ubume, que es una madre muerta en el parto que llora pidiendo por ayuda y castiga a quienes no ayudan. Ese fantasma me parece especialmente interesante y quisiera explorarlo más. Sé que hay muchísimas más figuras de mujeres peligrosas, malignas o monstruosas o explosivas dentro de la mitología y me encantaría que me dejaran los que me han faltado o las que me han faltado en los comentarios. Pero ahora voy a pasar un poco a la época del Renacimiento. Hay una obra de Shakespeare que yo no sabía que existía, pero estudiando y haciendo el análisis para este video, la encontré, que se llama La fierecilla domada. En la época se usaba para justificar la subordinación femenina, pero actualmente se ve como un ejemplo de castigo y opresión a una mujer que no encaja en los moldes de su época. Trata de una chica que es bastante rebelde, de un carácter fuerte, y que su pretendiente, el hombre que supuestamente pues, la quiere, decide que la va a domar a través de comportamientos abusivos. También creo que una figura importante a destacar de otra de mis grandes pendientes es la loca del ático de Jane Eyre, la mujer que tienen encerrada. Esa figura me parece fascinante. De hecho, es la razón principal por la que yo quiero leer Jane Eyre, esa mujer, que si no estoy mal se llama Bertha Manson o Mason. Y bueno, también Margaret Atwood hizo el prólogo, al menos de esta edición de Carrie, y en el prólogo ella menciona un par de obras que le hicieron recordar a Carrie y una de ellas se llama Ella de H. Rider Haggard, se llama el señor, el autor. Y bueno, más obras para explorar ya más cercanas a la época, a los años 70 en que se publicó Carrie. Se podría explorar autoras como Audre Lorde o pues la misma Margaret Atwood, aunque es un poco posterior. La campana de cristal de Sylvia Plath aparece mencionada como un ejemplo del female rage y sería interesante leerlo y contrastarlo con Carrie. Pero ahora ya saltando un poco al futuro, sé que este female rage es algo muy vigente actualmente y hay muchas obras actuales que lo exploran. Y les quiero comentar algunas obras más contemporáneas que yo he leído que me parece que están tocando este tema de la furia femenina. Por un lado está Perdida o Gone Girl, que tiene una adaptación y es pues uno de los thrillers que más me ha gustado que yo he leído. Por otro lado, Acércate de Sarah Grant, pues no es quizá la primera obra que se podría venir a la cabeza al pensar en ira femenina, pero pues al estar explorando un poco el tema de la posesión de una mujer, se puede ver como la protagonista, Amanda, cada vez al ser más poseída, también se vuelve un poco más irascible, o sea, es un personaje que se va volviendo más iracunda y no sabemos hasta qué punto es debido al demonio o si es un demonio pues metafórico, psicológico. Esa es parte de la magia de la novela, pero también algo importantísimo a destacar es que el demonio que la posee, si es que es literal, bueno, lo importante es que es una figura femenina, es una demonia. Entonces ahí también se ve un poco tanto ese femenino, esa idea de la monstruosidad femenina y la ira femenina. Mandíbula de Mónica Ojeda también presentaba a unas mujeres que pues no necesariamente la ira en sí era lo que más destacaba siempre de ellas, pero que sí tenían conductas que podían tornarse bastante cuestionables, siniestras y oscuras y también violentas. Ahora lo que voy a hacer es decirles qué historias sobre ira femenina, o por lo que yo he entendido en las reseñas y críticas que he visto, ahora van a entrar a mi TBR y mi lista de pendientes. Por un lado me interesa este libro que se llama Mi nombre era Eileen. Tiene que ver con una joven que empieza a tener fantasías violentas y también
empieza a realizar ciertos robos. Me llama la atención eso de las fantasías violentas. También esta historia creo que se llama Un hambre insaciable o Hambre. El caso es que trata acerca de una asesina que además es crítica gastronómica, entonces pues ella se come a sus víctimas. Eso me interesa muchísimo sumergirme en ese libro, completamente en mi lista de pendientes. Me interesan Los templos solemnes de Gloria de Castro, donde se narra lo que es la furia de una madre que está atrapada en el deber y la violencia familiar. También me interesa Come Tierra de Dolores Reyes, que pues parece que toca bastante lo que es la violencia de género y la furia colectiva. También no solo está siendo vigente en lo que es la literatura, sino en la música. Por ejemplo, hay muchas canciones de Taylor Swift que lo tocan. I'm tired and angry, but somebody should be. También Pearl, si les gusta Carrie, si les interesa Carrie, los invito muchísimo a verse Pearl, porque de verdad hay mucho en común. La opresión que sufren Carrie y Pearl se parece. Y también me encantaría explorarlo más dentro de lo que es el metal y no solo en el pop. Después de hacer todo este análisis y de sobrepensar un montón acerca del female rage, me puse a pensar hasta qué punto una historia nos está presentando a una mujer vuelta monstruo desde el male gaze solamente por explorar su ira, y cuando esta historia ya pasa a ser un análisis un poco más profundo sobre entender las razones y el contexto de esa ira femenina, y que aceptar quizás sí se volvió un monstruo por las circunstancias, pero profundizar en empatizar con ella y esas circunstancias, o empatizar un poco con la mujer iracunda. Y yo creo que eso ocurre muchísimo en lo que es la película de Pearl, en el momento en el que hay un monólogo de Pearl y se puede ver ese momento y la forma en la que nace la ira del personaje, el porqué y sobre todo los esfuerzos que el propio personaje ha hecho para pelear contra su ira. Porque esto es importante, muy muy importante a tener en cuenta en el female rage y en el por qué a muchas chicas nos gusta tanto, y es el hecho de que la sociedad que nos ha impuesto a lo largo de la historia la feminidad tradicional es un tipo de feminidad en la que no cabe la ira o la incomodidad, en la que lo más importante es un poco como satisfacer, ser pacífica, mostrarte delicada, y la ira y la delicadeza pues no son dos aspectos que vayan muy de la mano. Es algo que se nos ha exigido muchísimo no mostrar, como que nos han enseñado desde niñas un poco que enojarse está mal, y realmente por eso muchas mujeres hemos desarrollado una relación un poco tóxica con nuestro enojo, con nuestra ira, y eso a la larga lo que termina es llevándonos a explosiones pues mucho más patológicas y tóxicas, a no canalizar ese enojo de una forma sana, porque como igual que la tristeza, pues el enojo es una emoción importante y humana que está ahí para decirnos cosas, para abrirnos los ojos, y en los hombres tiende a verse un poco natural, casi como parte de carácter, masculinidad. Incluso hay gente que ante comportamientos que pueden ser un poco agresivos se ven un poco más normales en el hombre que en la mujer, o sea, como que en la mujer se ve como si fuera más agresivo de lo que se ve en el hombre. Y es importante diferenciar que una cosa es la agresión y otra cosa es el enojo. No son lo mismo, y cuando ya el enojo se convierte en agresión es cuando todo se pone más delicado, independientemente si sea un hombre o una mujer. Pero es bien interesante cómo la sociedad lee el enojo en un hombre y en una mujer, y también cómo lee la agresividad en un hombre y en una mujer, y cómo la pasa y la tolera un poco más fácil o la comprende más fácilmente en un hombre que en una mujer. Por eso el female rage nos muestra un poco
estas explosiones, este empoderamiento oscuro y hasta trágico de mujeres que no escuchan a su enojo y terminan pues completamente insatisfechas y su historia no encuentran redención, como el personaje de Pearl o Carrie. Son dos mujeres que no tuvieron redención en su historia y es muy triste porque son dos chicas que tienen sueños que pues tienen un lado bonito, pero el contexto y la opresión tan intensa que viven las lleva a explotar precisamente en agresión y casi terminar autodestruyéndose y destruyendo a lo externo y a sí mismas también. Entonces, pues como conclusión, creo que el female rage, tanto en la literatura como en todas las formas de arte, es importantísimo actualmente, no para glorificar la violencia de estos personajes tan icónicos, sino para reconocerla como un síntoma de siglos de silencio impuesto a las mujeres, de siglos de patriarcado y también una invitación a aceptar que como seres humanos nos podemos enojar y cuando nos molesta algo es súper importante que lo escuchemos, que hagamos algo al respecto, que no nos quedemos calladas y pues no una invitación a ser agresivas, sino una invitación a escuchar el enojo, a decir el enojo, a manifestarlo, que quizá no habrían terminado explotando de ese modo de no haber sido por sus sociedades. Al final, una invitación para leer Carrie, para ver Pearl, para escuchar música de mujeres enojadas, para escuchar a sus compañeras, sus amigas, todas las chicas que conozcan que están enojadas y sentarse un poco, bueno, cuéntame, háblame de tu enojo, por qué estás enojada y recibir el enojo, no juzgarlas por estar enojadas. Dejemos de juzgar a las mujeres por enojarse, por favor. Los invito también a contarme, recomendarme historias de mujeres enojadas. Justo ahora estoy leyendo una que yo no sabía que iba a ser tan female rage, Carcoma. Y aquí el lenguaje narrativo de la nieta y de la abuela es de mujeres enojadas, entonces estoy súper feliz. Otra historia de mujeres enojadas y autora que creo que es muy buena para entrar en mujeres enojadas, Shirley Jackson. Léanse Siempre hemos vivido en el castillo. Y Nico acepta a las mujeres enojadas en su vida y les dice miau, miau, miau. Sean como Nico, acepten a las mujeres enojadas en su vida. ¿Cierto, Nico?